Perfecto, entonces hoy vamos a continuar un poquito, vamos a ahondar sobre el arte romano. Ya vimos un poco sobre la arquitectura, la ingeniería romana. Recuérdense que los romanos fueron excelentes ingenieros, desarrollaron grandes monumentos, la arquitectura era espectacular. Ya vimos lo que son los teatros, anfiteatros, el circo romano, vimos un poco de eso, ahondamos un poco sobre el arte como tal, pero hoy vamos a verlo de manera más profunda. Vamos a ver un poco de la escultura y la pintura romana y cómo es que nos llega hasta nuestros tiempos. Aquí vemos unos ejemplos de arquitectura, de escultura, como esculturas sedentes, es decir, sentados. Esta es la emperatriz Livia, esta se cree que es del siglo I antes de Cristo. Vemos esta escultura divinizada, este es el emperador Comodo, y apoteósicos como el emperador Claudio, que son ejemplos clásicos de la divinización de los elementos de estos personajes, que recuérdense que al final este tipo de arte tenía estaban al servicio de los emperadores. El fin de la escultura va a ser público. Recuérdense que los emperadores, dentro de su idiosincrasia, querían ser reconocidos como héroes, eran considerados prácticamente semidioses en algún momento. Se practicó el cesaropapismo, en donde cuando el imperio se trasladó, la religión católica pues ya se convirtió como la religión oficial del imperio. Entonces la intención de los artistas al estar al servicio de los emperadores es reconocerlos como héroes por los eventos que hicieron durante su reinado. Entonces, y dependiendo de la época, pues van a ir cambiando los estilos, la belleza, los aspectos, los cánones. Recuérdense que en algún momento los romanos absorben el estilo griego convencional, y prácticamente poco a poco va cambiando de la naturalidad a la divinización. En algún momento su expresividad y sus facciones son originales, o lo más aproximado a lo natural, es decir, al personaje que vemos es lo más parecido, y en algún momento lo que sucede es que pues mejoran las facciones, es una cirugía plástica estética en las esculturas. Pues son cuerpos divinizados de dioses, son más jóvenes, entonces la intención era vender una idea del personaje, aunque no fuese lo más apegado a la realidad. Entonces la escultura romana estaba al servicio de los emperadores, de los reyes, de estos personajes, del servicio de la política. Los materiales que más van a utilizar van a ser el mármol y el bronce fundido, y los temas van a ser de carácter político. Quienes van a predominar son los gobernantes, los emperadores. Algo interesante es de que el arte es anónimo, tanto los arquitectos como los escultores no van a predominar tanto, como ya lo vamos a ver ya en el Renacimiento, donde los artistas ya son reconocidos. La mayor parte de las esculturas romanas han llegado a nosotros, sin embargo las griegas no. Pero recordemos que el arte romano absorbe por completo el arte griego, y gracias a esa intención de copiar el arte griego es que nos vienen o nos llegan a nosotros ciertos elementos que son propios del arte griego. Recuérdense el estilo idealista que tenía el arte griego y el canon de Polícleto sobre la proporción del ser humano ideal. Y prácticamente ya los desnudos van a ser específicamente para las esculturas de los dioses. En cuanto al retrato, vamos a hablar de cabeza y de busto. En épocas de los emperadores Trajano y Adriano va a predominar el estilo un poco más idealista, no tan pegado a la realidad. Marco Aurelio va a ser un personaje que él hace o desarrolla sus esculturas un poco más realistas, y posteriormente a ello se va estilizando y se va volviendo un poco más abstracto. La intención de los emperadores romanos era utilizar el retrato como símbolo de poder, a lo más importante. Además también se van a trabajar en las tumbas. La idea era recordar al personaje en vida, y entonces se hacía la escultura del personaje o del sarcófago, representando el personaje que se encuentra dentro del sarcófago.
Algunas de las influencias se recuerdan, ya habíamos platicado que los etruscos tienen una gran influencia de los hacia los romanos. Aquí vemos la famosa loba de bronce, este es Rómulo y Remo. Vemos este tipo de estatuas, es un personaje, este es el emperador Augusto. Se cree que fue hecha 29 años antes de Cristo, hace más de 2000 años. Hay una copia de mármol, originalmente era de bronce. El rostro pues es idealizado, ya que no es lo más apegado a lo que se considera la realidad. Aquí vemos su atuendo militar. Aquí este es otro tipo de escultura. Esta es una escultura ecuestre o estatua ecuestre. Aquí lo importante es dar el reflejo de la divinidad y del poder. Obviamente la escultura es mucho más grande, sus proporciones son mayores, de la talla real. Lo que busca esto es buscar que el personaje el personaje central de la escultura sea un personaje que signifique grandiosidad, victoria, conquista. Y además algo que hablan los estudiosos, que aparte de que busca eso, dense en cuenta que el personaje solo lleva su túnica, no lleva su armadura militar. Por lo tanto, también aparte de eso predomina o la imagen que busca es de paz. Aquí vemos, este es el busto de Adriano, aproximadamente del siglo II. Se encuentra en el Palazzo di Conservatori. Adriano fue un emperador que era muy que le gustaba lo que era el estilo ideal griego. Hay una historia que cuenta que él conoció a Antino, una persona que provenía de Asia Menor, y cuando murió Adriano hizo que se le adorara como que fuera un dios o un héroe. Entonces por eso es que se mandaron a hacer muchas esculturas de Adriano, y obviamente la belleza de este personaje pues era idealizada. Este personaje o este busto que estamos viendo acá es de Marco Aurelio. Este se encuentra en el British Museum. Esta es la famosa columna trajana o de Trajano. Está hecha de tal manera que helicoidalmente cada parte de la helicoidal va contando la historia del proceso de conquista contra los dacios que hizo Trajano. Lo interesante es que se pueden ver las ropas, los uniformes, las armas. Esto fue hecha en el año 113 después de Cristo. Entonces la función de este elemento era dejar para que años venideros la gente pudiese conocer aquellos acontecimientos que en ese momento fueron importantes. Vean, aquí podemos ver algunos detalles de la columna trajana. Prácticamente se cree que narra de forma cinematográfica, dice, las campañas que este emperador hizo en Dacia, lo que actualmente se conoce como Rumania. Hay dinamismo, hay realismo, hay una composición muy dinámica de los elementos y de los acontecimientos. Por lo tanto, esto es considerado, dadas estas circunstancias y dadas las características de la belleza y el carácter narrativo de esta obra, como una de las más extraordinarias de ejemplo de narración histórica del mundo en cuanto al arte. También habían otro tipo de arte que siempre recuerden que el arte estaba supeditado a dar a entender o a conocer la grandiosidad y fastuosidad de los emperadores en cuanto a todos sus acontecimientos. Esto no deja de ser lo mismo. Estos son los arcos del triunfo, cuya finalidad era recordar los triunfos de los emperadores en momentos importantes durante las conquistas. Este es el arco de Constantino, que se encuentra justo al lado del Coliseo Romano, que conmemora la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del puente Milvivo en el año 312, y algunos otros emperadores anteriores. Podemos ver algunos detalles que se pueden ver en el friso del arco de Constantino.
Los expertos al analizar ven que se aparta un poco del estilo helenístico, esa idealización y ese arte casi perfecto, y empiezan a desarrollarse elementos un poco más simbólicos. Hay una desproporción, cabezas grandes, y lo que sucede es que se pierde la proporción. Entonces lo que se busca o se entiende que los personajes más grandes son los personajes más importantes sobre aquellos personajes más pequeños que son los de segunda o tercera categoría. Vemos, estos son los ejemplos de los sarcófagos. Vemos estos altos relieves y estos elementos un poquito más clásicos. Este es el sarcófago Alenos, que se encuentra en los museos de Capitolinos. Se cree que fue hecho en el año 50 después de Cristo. La pintura romana, una de las variantes más interesantes de la pintura romana es el mosaico. Hay otros elementos como los mosaicos son pequeñas piezas para cerámica de color que forman en conjunto pues una composición que puede ser apreciada a larga distancia. Son como que fueran píxeles. Entonces estos mosaicos normalmente van a estar sobre los muros y sirven para decorar elementos arquitectónicos en el interior. En algún momento era para paredes y luego ya se empieza a trabajar en los pisos, sobre todo aquellas casas que podían pagar ese tipo de arte. Esto es el ejemplo que les estoy dando. Son pequeñas piezas ubicadas estratégicamente para poderle dar la forma. Si agrandásemos la fotografía, cada pieza de un color es como que fuera un píxel, ¿verdad? Es la analogía que mejor se acerca a lo que es un mosaico. Bueno, aquí vamos a ver un poco de ejemplos en cuanto al arte de la escultura, de la pintura romana. Esta parte, pues, lo que queremos es ver los ejemplos de cada uno de los elementos. Recuerden algo muy importante, la influencia del arte romano son los etruscos en cuanto al realismo inicialmente. Y la narración histórica. Los temas al principio pues son históricos y religiosos en algún momento. Hay una gran influencia, en algún momento el arte griego también es influenciado por los griegos, en la parte decorativa sobre todo, y la situación del desarrollo de estatuas en relieve de los romanos. El realismo se origina de la influencia etrusca, para poder lograr representar con mayor detalle los antepasados. Recuerden que los etruscos tenían esa costumbre. Y ya platicamos que el mármol y el bronce van a ser los materiales más utilizados. Hay algunas etapas en cuanto al retrato, que estamos viendo acá los ejemplos, dependiendo de la época. La época republicana, aquí se va a aplicar un retrato bastante realista, digamos, con rasgos faciales muy acentuados. Luego se recuerda que platicamos que en la época de Augusto pues ya se va a empezar a idealizar este tipo de retratos, y los rasgos pues menos estéticos pues se van disimulando. Luego ya nuevamente en el siglo I se vuelve un poco más realista, pero con su propio carácter muy distinto al de la República. Aunque digamos siempre se mantiene la intención de mantener ciertos rasgos, pero que estéticamente pues sean presentables. Vemos aquí la estatua de Aulo Metelo. Es un orador del siglo II a.C. Este es de bronce. Este es de estilo realista. Estas se utilizaban para poder ubicar cuáles eran los sitios públicos o los lugares públicos. Vemos aquí el togado Barberini del siglo I. Este es de mármol. Era de culto para los antepasados. Aquí lo que podemos ver es la influencia griega en cuanto al tocado y la forma en que se desarrollaban estos elementos. Esto es muy de los griegos. Este es el retrato en época de la República.
Vemos aquí el retrato de una mujer, aquí el de un personaje. Aquí también en la de Augusto se empiezan a poner de moda los peinados. Vean el estilo de este tipo. Esto se trasladaba o se colocaba en muchas partes del imperio, y esto servía para que las patricias o los personajes importantes pudieran observar los estilos de los grandes personajes. Incluso se ponían de moda este tipo de peinados. Este es Augusto, y aquí se puede apreciar esa idealización clásica griega, que lo que busca era idealizar al personaje como alguien con una grandiosidad, aunque en la realidad pues no fuese el personaje de esa manera. Aquí vemos a Trajano, este es Marco Aurelio y Caracalla. Esto es durante la época del realismo imperial. Se creen que así eran los personajes. Se considera que ese realismo imperial acentuaba los rasgos mucho más exactos a lo que se consideraba que eran. Este es Augusto Prima Porta, ya la vimos en la presentación pasada. Siempre es una composición griega, pero vemos su traje militar, lo que está representando su autoridad. Obviamente es una divinización del personaje, ya que alude a glorias militares. Esta es la estatua que vimos también con autoridad. Este es de Marco Aurelio. Esta es de bronce. Son de las pocas que se cree que se han mantenido hasta la época. Y de sus características es la única de forma ecuestre. Esta es la cabeza Constantino. Lo que se busca acá es la deshumanización. Es decir, si se dan cuenta, son personajes. Realmente, si ustedes pudieran estar allí, es colosal la imagen. Este era un personaje de muchos metros de altura. Había una monumentalidad en cuanto a los personajes. En el lugar, pues prácticamente un hombre parado era casi del tamaño del cuello y la cabeza. Entonces era un personaje con grande altura. En cuanto al relieve, esto forma parte del friso del arco de Tito. Es un detalle, es algo original del arte romano, sobre todo en lo privado, pero también en el ámbito funerario. Aquí vemos el ara pais de Augusto, que era un altar de ofrendas. Está hecho de piedra y de mármol. Vemos algunos detalles de este mismo elemento. Algo muy importante y que habíamos platicado es cómo se van colocando los personajes, diferentes los planos. También los romanos introducen la colocación de elementos paisajísticos, lo que le da profundidad al relieve romano. Por lo que realmente el realismo, la intención de colocar elementos paisajísticos le aporta una concepción pictórica interesante al arte. La columna trajana, pues también la vimos, es una de las mayores obras narrativas de la historia, que es de manera helicoidal, que van planteando distintas escenas. Prácticamente es como un guión cinematográfico, que van contando los acontecimientos y los elementos que pasaron en el momento que Trajano conquista a los dacios. Vemos aquí elementos de pintura y sobre todo lo del mosaico. Algo que es muy importante es que los estilos de pintura que nos llegan hasta el momento obedecen a las ciudades de Pompeya y Herculano, que quedaron debajo de las cenizas cuando el volcán Vesubio hizo erupción. Entonces lo que sucedió es que las casas quedaron intactas, y durante el descubrimiento arqueológico pues pudieron descubrir muros y frescos, los frescos en los muros, que nos pudieron llegar hasta la fecha. De lo contrario, pues no hubiéramos tenido la oportunidad de ver este tipo de arte. Entonces dependiendo del lugar, pues así es como se van clasificando el tipo de arte. Hay un estilo de incrustación que está, digamos, que representa materiales dentro de lo que son pintura, elementos arquitectónicos que le dan profundidad, pero que son siempre pintura, como columnas, fustes, sobre zócalos, etcétera, que no necesariamente están hechos con volumetría, sino únicamente con pintura. Y también los estilos ornamentales, que buscan, pues su nombre lo dice, va a ornamentar, buscar detalles arquitectónicos, escultóricos, que nuevamente sus detalles en la pintura, como estos. También estilo realista, como este otro.
los retratos de personajes de romanos que realmente existían. Y también el mosaico que se desarrolla no solo en los pisos, sino también en los muros. Los temas más frecuentes que se han podido descubrir son los mitológicos, pero también de la vida cotidiana. Esto ya lo habíamos visto en su lugar. Este es Alejandro Magno, que se encuentra en una de las casas descubiertas en Pompeya o en Herculano. Vemos aquí otro detalle de mosaico de piso, pinturas un poco más costumbristas, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Escultura romana. Al igual que los arquitectos, los escultores permanecían en el anonimato porque trabajaban para honrar a las autoridades. Trabajaron todo tipo de materiales, principalmente el mármol y el bronce. En técnica escultórica se sirvieron del trépano para las labores más profundas y el cincel para detalles más superficiales. Los artistas griegos que emigraron a Roma marcaron un periodo de idealización del retrato, pero posteriormente el retrato evolucionó a un realismo al utilizar la práctica de la mascarilla por el procedimiento de la cera. El tema predilecto fue la figura humana, con diversidad de posturas. De pie, la más común, sedente, propio de la mujer, ecuestre, a caballo, y el emperador en todas sus posibles representaciones, como pretor, como emperador o sumus pontifices. República. En cuanto a los relieves, representaban temas mitológicos, procesiones de divinidades y de animales llevados a sacrificar con un simbolismo bastante marcado. Los animales tienen un tamaño desproporcionado en comparación con las personas, como vemos en el relieve del altar Domicio Enobarbo, que representa el sacrificio de un cerdo, de un carnero y de un toro ofrecido a los dioses. El tratamiento de las figuras, gestos y temática es una aportación del realismo romano. El retrato de la época republicana presenta un tipo de busto corto, solamente cabeza y cuello, y forma triangular. Destacó su gran realismo y su gran minuciosidad. El peinado de las mujeres se hizo con raya al medio y los rasgos fisionómicos eran individuales, por la práctica ya mencionada de la mascarilla del procedimiento de cera. Época imperial. En esta época se idealizó más a los personajes, porque no respondían a un criterio esteticista, sino político y oficial. En cuanto al relieve, hay una nueva concepción espacial y alternan el friso inferior decorado con elementos vegetales y el superior con figuras humanas, como vemos en el Ara Pacis, donde desfilan magistrados, senadores y miembros de la familia imperial para rendir tributo a la paz. La procesión recuerda a las Panateneas. Hay jerarquización en la representación de las figuras. La primera fila se reserva a los personajes principales. La composición es excesivamente apretada y unas figuras andan, otras están quietas y las cabezas en diferentes posiciones, o bien de perfil, o bien de frente y algunas de espaldas. En la procesión, por un lado, se presenta el aspecto oficial con los sacerdotes y, por otro lado, un aspecto semioficial con la familia de Augusto. En cuanto al retrato de la época de Augusto, siempre se representó joven a pesar de su edad madura, porque la vejez era síntoma de decadencia, y así se elevó la imagen de los hombres a la altura de los dioses. Uno de sus retratos más importantes fue el llamado Prima Porta, representado como cónsul. Lleva el manto consular y extiende el brazo como arengando y descalzo. Es una escultura toracata porque lleva en el pecho una coraza donde se representa alegóricamente el sometimiento de España y la Galia. La época de los Flavios se considera el realismo romano. Fue el periodo de gran esplendor. Se generalizó la decoración monumental a base de medallones, pájaros y hojas de acanto. El retrato se hizo más familiar.
aunque presenta una novedad, que es el movimiento lateral de la cabeza, como rasgo de familiaridad. El tamaño del busto aumenta y ahora comprende hombros y pectorales. Bajo el emperador Tito, el peinado femenino, popularizado por su hija Julia, estaba lleno de rizos dispuestos en hileras y tallado con trépano. En cuanto a los relieves, buscan efectos de claroscuro, por lo que se suele tallar en 3 planos, alto, bajo y medio relieve. Los relieves del arco de Tito acentuaban la ilusión espacial, refiriéndose a los episodios de la toma de Jerusalén. En cuanto a la dinastía antonina, los retratos fueron ostentosos y colosales. El pelo y la barba con rizos estaban labrados con trépano. Se esculpía el iris y la pupila del ojo. El busto era grande, comprendía todo el pecho y el arranque de los brazos. El manto estaba sujeto con una fíbula redonda. Para mantener mayor naturalismo, la parte del vestido se esculpía a veces en mármol de colores. Los retratos de Trajano marcan un sentimiento ideal del personaje. En cuanto al relieve, alcanza su más completo desarrollo narrativo en la columna de Trajano, donde narra la guerra y las campañas del emperador contra los dacios, desde la parte superior de la columna hasta la parte inferior, terminando con el suicidio de Decébalo. El pedestal está decorado con águilas, victorias y panoplias. Marca un interés histórico porque obedece a una unión de temas donde se representan escenas de guerra en diferentes momentos con una gran importancia política. Fortificaciones, campamentos, pasos de ríos, elementos naturales como los árboles. Estos relieves están alrededor de toda la columna como si fuera un papiro desenrollado y se puede considerar como un resumen oficial de toda la política imperial. Es una obra de diversos escultores, pero se mantiene la unidad estilística y el emperador aparece siempre destacado. De la época de Adriano tenemos el retrato de Marco Aurelio, con una novedad plástica que fue el tratamiento de cabellos encrespados y barbas con claroscuro. Se detalló el iris y la pupila. Se prolongó el busto, que incluía todo el pecho y el arranque del antebrazo, sin llegar al codo. Estatua de Marco Aurelio ecuestre. Las 2 piezas se realizaron por separado. El caballo a 3 patas, con un excesivo abultamiento del vientre, y el jinete con rostro poco expresivo y melancólico. El peinado femenino es bajo, formado de varias ondas, recogiéndose atrás en un moño, siguiendo la moda de Faustina la joven. Y en la 4ª etapa, en el Bajo Imperio, se acentúa el hieratismo del personaje y el tema de los relieves será la lucha contra los pueblos bárbaros, destacando el arco de Constantino en Roma y sus relieves que representan figuras rígidas dispuestas en hileras y mantienen la jerarquización. Constantino aparece en el centro con la mirada al frente, mientras que en disposición simétrica sus súbditos miran hacia él, expresando la obediencia y la sumisión absoluta al emperador por ser un ser superior. El retrato de Constantino llegó a una gran deshumanización. Pintura romana. La pintura griega halló en Roma una espléndida continuación. Los romanos imitaron sus temas, técnica y estilos. La casa fue el lugar predilecto para la aplicación pictórica. Hay temas griegos mitológicos, desarrollo del paisaje, retratos, bodegones, representaciones históricas. Al igual que las demás manifestaciones artísticas, la pintura romana fue anónima y se desarrolló en 4 estilos pictóricos. El primero, estilo de las incrustaciones, imitación de mármoles embutidos en la pared. Fingían un lujo que no existe. 2. Estilo arquitectónico. Juegan un papel importante los elementos de arquitectura, tales como columnas, dinteles y frontones. Estilo decorativo o pompeyano. Deriva del segundo estilo, reduciéndose a un esquema fantástico y absurdo. Hay figuras menudas de procedencia mitológica. Y el cuarto y último estilo, el ilusionista. Representan decoraciones teatrales dentro de un estilo escenográfico, en donde se representan
figuras humanas que se mueven en una perspectiva perfecta. Mosaico romano. Es de herencia griega y entre los romanos alcanzó un gran desarrollo. Se usó en la decoración de pavimentos. El mosaico estaba formado por unas piezas cúbicas llamadas teselas. Los mosaicos principales tenían un tema decorativo en el centro llamado emblema. En el siguiente vídeo comenzamos con la etapa medieval, concretamente con el arte paleocristiano, aunque este primer estilo está a caballo entre el arte antiguo y el arte medieval, iniciado con el arte bizantino tras la caída del Imperio Romano. Recordad que mis libros Explicarte abarcan estos estilos de forma más completa y detallada,